Sí, empezamos a bailar juntos hace 6 años. Nos conocimos en Viena, donde también tenemos una tango academia y el estudio se llama Tango Loft. Y sí, empezamos hace 6 años a bailar juntos, a empezar un proyecto que creció cada año más. Y hace 1 año y medio pudimos abrir un estudio porque tenemos suficientes alumnos. Es un proyecto muy lindo y nos alegramos mucho de crecer más con el proyecto de Tango Meet, que es otro desafío, pero un desafío muy lindo. El agravio de tus labios que juraron y engañaron, embeleso de tu beso. Bueno, en mi caso, yo bailo como Michael Jackson, pero es totalmente improvisado. O sea, yo era un fanático de Michael Jackson y miraba los videos y me gustaba mucho copiar los movimientos, me gusta imitar, entonces lo hacía de hobby y cada vez que se da la oportunidad bailo, ¿no? Pero así seriamente de hacer otra danza, no. Empecé con el tango y es lo que hago hasta hoy en día. No hago nada más paralelo ni nada. Claro. Sí, yo empecé con el tango en Viena y después tuve muchos años donde no bailé tango, pero otras danzas como danza clásica, danza moderna, también salsa, todas las danzas. Y realmente con el tango empezó más fuerte con Pablo, porque es difícil sin una pareja que tiene las mismas metas y ideas. Es un baile de 2 personas, el tango es muy especial y hay que encontrar una pareja especial para el tango. Un zarpazo fue tu abrazo y tu piel de cera y raso, un infierno cruel y eterno donde el alma... Bueno, mi mamá la conocía a ella antes y de las milongas, porque mi mamá baila, entonces como me quería motivar a bailar, utilizó esa manera de motivarme al hablarme de una chica, entonces yo caía por ese lado, ¿no? Y nada, la conocí a ella y es como que se dio prácticamente al mismo tiempo. Y sonido en todo mío, si quererte fue la muerte, el perderte es morir más. Qué misterio es el cariño que en la cruz de tu abandono todavía... Creo que es una combinación de todas las cosas que son importantes, porque es importante ver los movimientos, después también sentir el tango, porque el hombre tiene que realmente marcar todos los pasos y la mujer recibe la marca y reacciona, entonces ayuda mucho a sentir cómo podría ser mejor. Y después también escuchar historias y cómo fue antes. Por ejemplo, con Carlitos Pérez, que está también en este proyecto, también crecimos mucho en nuestro tango, porque lo que él nos contó de antes y de él y del tango, como que entró más en nuestro cuerpo el tango, por escuchar algo de las raíces, ¿no? Y por ejemplo con Tango Meet también aprendimos y sí, eso ayuda mucho para copiar, para ver los movimientos. Y para motivarse, ¿no? También, o sea... Sí, nos motiva mucho ver... Como María es un poco de todo, me ayuda a ver, como también escuchar, consejos, historia, es una mezcla, todo ayuda. Lavaste sin temor con toda tu alma, a traiciones por la espalda un puñal, y para qué no ves que estoy herido y te sonrío, que aún te llamo... Para mí la pregunta viene para
entender mejor de dónde viene el movimiento. Entonces, no es solamente, por ejemplo, un efecto de un boleo, pero de dónde viene. ¿De dónde nace la acción? Nace la acción, sí. Y en el tango es un tema muy difícil, porque muchas veces no se ve, está escondido. Y para entenderlo mejor, sí, trato de entender de dónde nace y cómo se produce. Y lo que también ayudó fue que nosotros vivimos en Viena, vinimos todos los años acá a Buenos Aires a aprender, a ensayar, y normalmente estamos solos trabajando con nuestro tango, y entonces siempre estamos en esta búsqueda de cómo funciona el tango, porque estamos solos en Viena normalmente. Y tenemos mucha experiencia para sí, buscar el tango. Claro, nuestra situación por ahí, al no tener siempre un profesor a quien uno pueda acudir a preguntar o a, digamos, eso te va llevando a investigar, que por un lado está bien, ¿no? Y muy importante. Y es muy importante aplicar esa búsqueda. Así que, nada, por eso también aprovechamos, hacemos el tiempo que estamos acá, muy intenso, lo aprovechamos cada vez que se pueda al tomar clases y ensayar, y después aplicamos la búsqueda en Viena. Que pese a todo y contra todo, en el cielo, en el lodo, yo te quiero siempre igual. Bueno, la manera que hicimos, por ejemplo, la clase de técnica junto con Sebastián, fue interesante porque todo lo que él estaba diciendo, lo que él estaba explicando, la manera en que él se expresaba, me sentí muy identificado, porque es como que tenemos más o menos la misma base, el mismo concepto, entonces se dio muy fluida, o sea, nosotros no habíamos por ahí preparado la clase, y entonces yo decía, bueno, lo escuchaba y yo iba también como participando en la lección, pero se dio súper fluido, así que claro. No, muy identificado en la manera en que él enseñó, así que fue fácil de realizarla. Y lo que yo vi fue que, como ya tomás muchas clases con distintos profesores, que algunos conceptos se repiten. Y ahí me ayudó a profundizar algunos conceptos que ya escuché antes, pero como trabajamos un poco más ahora con Sebastián e Inés, podía profundizar más los temas que ya conocí de antes. Pero como el tango es un mundo muy grande, es difícil trabajar todos los temas. Entonces se necesita mucho tiempo para conocer y después profundizar. Creo que muy importante es tener paciencia y dejarlo fluir, quizás. Tratar de hacerlo bien, pero no poner demasiada presión. Y un poco de paciencia y dejarlo fluir. Sí, yo creo que nos pasa, por ejemplo, que muchos quieren resultados muy rápidos. Y por ahí, claro, lo que dijo María, la paciencia es fundamental para alcanzar un nivel bueno en el baile, porque de otra manera, cuando gana la frustración, la concentración ya no está más acá porque gana el enojo. Entonces hay que tener paciencia, probarlo. Uno se puede enojar porque es humano, pero no rendirse. Entonces, sí, creo que ahí está por ahí el secreto, en tener una
paciencia y el de no rendirse ayuda mucho a que salgan las cosas, ¿no? Y Bueno. también la intuición. Como por un lado se aprende técnica, conceptos, y la mente está muy presente también para aprender, ¿no? Pero por otro lado, creo que es muy importante la intuición. Después, conectarse con uno mismo y tratar de conectar la mente con el alma. Sin temor con toda tu alma, a traición y por la espalda un puñal, ¿y para qué? No. Bueno, yo creo que siempre ayuda respirar, exhalar, Una pausa. a veces una pausa cuando Toma las cosas algo. se ponen un poco tensas o no salen como uno quiere. Sí, tomar algo, parar por unos minutos, respirar y bueno, volver a intentarlo. Sí, y siempre tener esta visión de mejorar y hacerlo mejor y no rendirse. Sí, como enfocarse en el objetivo, ¿no? Y no en el momento, en el enojo, en las emociones que siempre vienen, pero después ya hay que dejarlos también. Que aún te llamo cielo mío y que aún beso tu puñal, no lo ves, que pese a todo y contra todo, en el cielo, en el lodo. Se mezcla a veces, otras veces sí, nos olvidamos. Se pueden dejar y- de lado, sí, pero muchas Sí. veces se influye. Dado que si se dan bien las cosas, uno fortalece la relación y otras puede crear un poco de conflicto, pero creo que es inevitable porque van de la mano un poco. Además, el tango es una pasión y por eso no es un trabajo normal. También si estamos en la casa nos gusta escuchar tango o ver videos para tener más inspiración. Estamos siempre relacionados, ¿no?, al tango. Que pese a todo y contra todo, en el cielo, en el lodo, yo te quiero siempre igual. Bueno, esa es buena pregunta. O sea, uno siempre quiere desarrollarse y superarse y mejorar en todos los aspectos. Y creo que en este tiempo hemos invertido muchas energías en lo que es haber creado este espacio de tango en Viena, el estudio. Es un estudio grande que invertimos todas las energías ahí en cada detalle para que los alumnos o los que vengan, porque a veces hay milongas, se sientan bien. Una vez que ya finalizó eso, ya está el estudio, nos vamos a enfocar un poquito más en tratar de viajar dentro de Europa. Creo que es uno de los proyectos ahora ya que está el estudio en pie, ¿no? Y va funcionando. Sí, y tenemos mucha experiencia en enseñar clases, porque casi todos los días damos clases en Viena y una meta es también crecer más en el baile, en exhibiciones, también como artistas, ¿no? Y creo que es muy importante para después también siempre mantener la pasión para la enseñanza, porque a mí me gusta mucho enseñar, pero al mismo tiempo soy artista, entonces es muy importante también vivir esta parte del tango. No, gracias por la invitación. Nos vemos en lugares en Europa y en Buenos Aires y Y no sí, sé, otros en todo el mundo. En todos lados, seguimos Claro. conectados. Tango Claro. Meet. Claro. Siempre contando. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que pese a todo y contra todo, en el cielo, en el lodo, yo te quiero siempre igual.